sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1599. Un enemigo ancestral. Usando el don especial que le había entregado el actual líder de la familia Katz, Diego avanzaba a toda velocidad sobre el inmenso campo de batalla. Había sobrevolado directamente la oleada de bestias. Y no era la única. Había visto una fuerza aún mayor, casi un tercio más numerosa que la primera horda, marchando en dirección a la base de la corte vampírica. Aún así, eligió ignorarla y siguió volando hacia adelante. Desde su evolución, su visión había cambiado. Era tan nítida que quizás superaba incluso a la de un vampiro original, como si se hubiera convertido en una especie de supervampiro. Gracias a eso, podía distinguir a lo lejos algo que lo inquietaba de verdad. No sé si esto es lo que llaman la horda de nivel 4, pero sí sé una cosa: si lo que veo y siento es real, y llegan a chocar contra la corte de vampiros, sin que yo esté allí, la base en Marte podría dejar de existir o perder una buena parte de sus fuerzas para siempre. En medio de estos pensamientos, un rostro cruzó por su mente: Jake Garcés. De hecho, creo que esos dos podrían haber detenido esto también. Hubo algo en Vicky que me llamó la atención. Ya era costumbre para Diego usar su habilidad de inspección siempre que podía. Se había vuelto instintivo en su camino de crecimiento. Y aunque estaba casi seguro de que la técnica ya no podía subir de nivel, no podía dejar de emplearla. En ese instante había descubierto algo interesante en el cuerpo de Vicky. Ella lleva un arma de rango demonio,
Y si mi suposición es correcta, por el nombre y la descripción, perteneció a la misma bestia demonio que Héctor había dominado. Aquello lo entristeció, aunque no tanto como lo ocurrido con Víctor, ya que nunca le había tenido una relación tan cercana con Héctor. Aún así, todos los Valdés que habían habitado dentro de Mico, incluido Vito, que fue parte de aquel grupo de hermanos, en algún momento le habían brindado su ayuda. Diego les debía lealtad y amistad. Sin embargo, no sintió ira porque el arma hubiera terminado en manos de Vicky. Al ser también una Valdés, prefería creer que existía una razón de peso detrás. Aún así, no podía asegurarlo. Tal vez la relación entre ellos se había quebrado durante su ausencia. Sea como fuese, estaba convencido de que estarían bien. En pleno vuelo se encontró con otra oleada de bestias que lo obligó a detenerse de golpe en el aire. Esta horda era menor en número, pero mucho más fuerte. 5 enormes bestias de nivel semidios se alzaban frente a él. Eran similares a insectos gigantes, con tentáculos brotando de sus cuerpos. La primera comenzó a reunir una espuma extraña en la boca, de un verde brillante. Al instante abrió sus enormes pinzas y lanzó el proyectil hacia Diego. El ataque fue rápido. Diego podría haberlos esquivado, pero decidió cubrirse con una de sus alas metálicas, recibiendo el impacto de frente. La espuma era un ácido poderosísimo, pero apenas logró dañar la armadura demoníaca. Esta armadura es resistente de verdad. Puede bloquear hasta los golpes de una bestia semidios. Si no pudiera, sería una decepción. Lo más impresionante es que las alas no solo me permiten volar, también generan una corriente que me mantiene en el aire. Separando las alas de acero, Diego disparó 2 rifles de sangre, la técnica que había copiado del teniente Mitchell. Los haces atravesaron a 2 de los insectos, abriendo cráteres en sus cráneos y derribándolos de inmediato. Los 3 restantes no retrocedieron y se lanzaron hacia él con fiereza. Entonces un rayo rojo apareció por la espalda de una de las criaturas, destrozándole la cabeza. La energía regresó a las palmas de Diego, condensada en 2 esferas carmesí. Este control de sangre es increíble. Puedo manipular el aura hasta un nivel tan preciso. Mientras no se disipe, seguirá bajo mi mando. El último insecto semidios se abalanzó contra él. Diego voló directo y hundió las esferas en su cráneo, estampándolo contra el suelo. Es extraño. Incluso sabiendo que no tenían oportunidad, ninguna de estas bestias intentó huir. Dejó los cadáveres atrás y continuó su vuelo hacia la verdadera amenaza que lo había preocupado desde el principio. Mientras avanzaba, notó varias torres metálicas clavadas en la tierra marciana, como antenas de transmisión. ¿Será así como detectan los ataques de las hordas? Quizá con estos dispositivos calcularon el nivel de la horda, pero si es así, se equivocaron. Y estaba en lo cierto. La energía que percibía a lo lejos aún no se había movido. Era evidente que alguien o algo controlaba a las bestias. Finalmente, descendió sobre un páramo desolado de Marte, idéntico al que había visto antes de su letargo milenario. Y allí, frente a él, apareció una criatura humanoide. No estaba seguro de que fuera una bestia como tal. Su figura recordaba a los Dalki, pero diferente. Tenía pelaje en lugar de escamas, rostro alargado, aunque no tanto, y brazos cubiertos de un grueso pelaje. No tenía cola. La sensación que transmitía le recordaba a Graham, aunque con claras diferencias. Diego pensó de inmediato que los puros seguían experimentando con híbridos. La criatura parecía una versión más refinada de lo que había visto antes. ¿Eres de los puros?, preguntó Diego. El ser soltó una carcajada. ¿Cómo demonios atravesaste todas esas oleadas de bestias? ¿Volaste sobre ellas con esas alas? Rió con sorna. Da igual, no importa. Alzó las manos, y sus uñas crecieron hasta convertirse en cuchillas. Con un solo movimiento, desgarró el aire, lanzando una onda cortante contra Diego. El celestial usó de nuevo su ala de acero como escudo, pero el ataque logró mellarla. Varias plumas metálicas cayeron al suelo. Era la primera vez que un enemigo lograba dañar su armadura demoníaca. Diego comprendió al instante por qué había podido rastrear a esa criatura desde tan lejos. La cantidad de chi que emanaba era enorme. Estaba seguro de que este enemigo estaba conteniendo parte de su poder, y aún así, era capaz de aquello. Has recibido una nueva misión. Un enemigo ancestral de los vampiros ha resurgido y está frente a ti.
Su sola existencia es una amenaza para ti y para los tuyos. Derrota al enemigo ancestral. Capítulo 1600. ADN. La verdad era que Diego no necesitaba la notificación del sistema para saber qué estaba frente a él. Ya lo presentía. Aquella criatura había obtenido ADN de hombre lobo, o quizás era un hombre lobo en sí mismo. En su lucha contra Graham, durante la transformación de este en un celestial, Diego había escuchado a los demás líderes decir que, de alguna manera, Graham había sido mezclado con ADN de licántropo. Según lo que Lorenzo le había explicado, probablemente fue un accidente provocado por las muestras e información que José había usado al crear a los Dalki. Pero ahora, al ver de cerca a aquel ser y, sobre todo, tras leer la misión que lo identificaba como un enemigo ancestral de los vampiros, Diego entendió por qué sentía esa presencia tan familiar. Las marcas de garras lo confirmaban. Con su estado actual, solo unos pocos seres eran capaces de dañar una armadura de rango demonio como la que llevaba. Inspeccionar. Híbrido de hombre lobo. Los hombres lobo fueron exterminados, pensó Diego. Y si recuerdo bien lo que Vincent me dijo, fue obra de los vampiros hace mucho tiempo. ¿Será que los puros están jugando de nuevo con ADN? ¿Cómo consiguieron estas muestras? Si realmente han creado más híbridos, podría ser un problema grave para la corte vampírica de hoy. Según José, los hombres lobo tenían la capacidad de contrarrestar la curación natural de los vampiros. Una herida hecha con sus garras no sanaba fácilmente. Y ahora, al sentir el chi que recorría el cuerpo de esa criatura, Diego comprendió que no era exactamente igual al vampiro. Si sus mordidas y arañazos portaban esa energía, tenía sentido que afectaran la regeneración. Lo que no podía discernir era si estos híbridos eran más débiles que los hombres lobo originales de la antigüedad, o más fuertes. Quizás por alguna razón no podían, o no querían traer de vuelta a los auténticos licántropos. Me sorprende que hayas bloqueado mi ataque, pero me aseguraré de arrancar esas alas para que no escapes, gruñó el hombre cargando de frente con dos zarpazos que desgarraron el aire. Diego no quería seguir arriesgando sus alas de acero. La última embestida ya había dañado la armadura demoníaca. Sin embargo, su efecto pasivo garantizaba que se reparara con el tiempo, aunque prefería evitar más daños. Sabía muy bien que, aunque los vampiros eran seres sobrenaturales, más rápidos y fuertes que los humanos, los hombres lobo podían superarlos en potencia física. Por eso no quería dejarlo acercarse demasiado. Aún así, estaba claro. La criatura no estaba al nivel de Graham. Ese era único. Con decisión, Diego lanzó 2 cortes de sangre, acelerados con su control y reforzados con chi. Las ondas rojas chocaron contra los zarpazos, desatando una vibración que sacudió el aire y envió ondas de choque en todas direcciones. El híbrido apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Diego disparó varias balas de sangre dirigidas a sus piernas. ¡Argo! Rugió la bestia al sentir los impactos. Cojeando por el dolor, intentó detenerlo saltando y creando una muralla de tierra. Pero fue inútil. Las balas de sangre atravesaron las defensas y lo siguieron golpeando sin descanso. Su cuerpo está regenerándose. Lo mismo que pasaba con Graham. ¿Será un rasgo de los hombres lobo? Aunque use chi, su organismo sigue sanando. Necesito infligirle una herida mucho más profunda, razonó Diego. Decidió cargar de frente. Reuniendo su aura de sangre, la concentró en sus puños y golpeó con fuerza el pecho del híbrido. La criatura escupió sangre, pero con ferocidad contraatacó, alcanzando a rozarle la mejilla con una uña que le abrió la piel. Diego lo sujetó y lo estrelló contra el suelo, levantando un cráter. Volando, acumuló su energía en un enorme taladro de sangre y lo lanzó en picada. El ataque perforó la tierra, pero no al objetivo. El hombre lobo ya estaba junto a él. Sujetó los brazos de Diego, a pesar de estar rodeados de aura roja, y lo pateó en el pecho con tal fuerza que casi le arranca los brazos cuajo. Menos 12 HP. Vaya, hacía mucho que no veía un mensaje como ese. Es la primera vez que me hieren desde que me convertí en un celestial, pensó Diego con una sonrisa torcida. No estaba seguro de si la energía celestial le sería útil contra un enemigo que no parecía tener vínculo alguno con los celestiales, pero lo cierto era que aquello lo pondría a prueba de verdad. Su fuerza y velocidad son comparables a las mías, y eso que llevo la armadura demoníaca. Los puros realmente lograron crear un monstruo en estos 1000 años. Diego sonrió. Debo admitir que eres el vampiro más fuerte que he visto.
rugió el híbrido. Hoy no era el día en que debía revelar mi existencia, pero me has obligado. Flexionó las piernas, preparando un golpe devastador para acabar con él. Pese a haber recibido daño, Diego no se inmutó. Es tierno verte usar todas tus fuerzas, respondió con calma. En ese instante, la espada de sangre atravesó la espalda del híbrido, perforándole el pecho. Diego había apuntado al corazón, pero éste seguía latiendo y regenerándose al instante. Aún así, la criatura quedó vulnerable, lo que permitió a Diego liberarse y patear sus brazos, alejándose unos metros. Su corazón, hasta eso está sanando. Retrocedió, evaluando sus opciones. No podía recrear ataques masivos como en la guerra contra Graham. Aquella vez había usado no solo su sangre, sino la de incontables caídos, y aunque tenía abundante aura, necesitaba un enfoque distinto. Veamos, el set del colmillo azul, energía celestial, o probar alguna técnica nueva de sangre. No, tengo una idea mejor. Aunque aún no sé del todo lo que hará. Habilidad de sombra detectada. Habilidad activa del pectoral de rango demonio activada. Bien, veamos qué puede hacer esta armadura. Capítulo 1601. ¿Mejor que tú? Aún con un oponente tan fuerte delante, y a pesar de que Diego había recibido un golpe serio por primera vez desde que despertó, el vampiro celestial permanecía increíblemente sereno. Estaba convencido de que no había forma de perder. Diego sabía que tenía múltiples maneras de acabar con el hombre lobo que tenía delante. Si esto era lo que los puros venían cocinando todo este tiempo, si ese era el tipo de enemigo que el mundo le tenía preparado después de más de 1000 años dormido, entonces no daba la talla. Aún así, parece que tendré la oportunidad de probar un par de cosas, pensó Diego con una leve sonrisa. Calcularía que aquel híbrido podría haber pasado a ser el terror de la era actual, al igual que One Horn y Graham lo fueron en su tiempo. Por desgracia para la criatura, había dado con el vampiro celestial, que moría de ganas por poner a prueba unas cuantas técnicas nuevas. Activando la nueva habilidad de su armadura de bestia, permitió que su sombra se sincronizara con la pieza. Ocurrió algo extraño. Ambas alas de acero quedaron envueltas en una sombra púrpura oscura. Últimamente Diego evitaba usar la habilidad de sombra por dos razones: porque podía delatar su identidad, y porque, al enfrentarse a enemigos de alto nivel, la sombra normalmente solo soportaba unos cuantos impactos antes de agotar sus reservas. Con más de 100.000 células mutantes a su disposición, tolerar grandes golpes era manejable, pero contra alguien con esa fuerza la sombra no habría durado mucho. O eso esperaba él. ¿Esas alas de sombra? Me recuerdan a Ariel, se preguntó Diego. ¿Pero qué hacen exactamente? Entonces notó que la creación no consumía ninguna de sus células mutantes. El poder de la sombra, murmuró el híbrido, más para sí que para Diego. Si no te reconozco, debes ser uno de los guardianes. Estábamos destinados a luchar, así que tendré que matarte aquí mismo. El híbrido cargó y la parte externa de sus manos comenzó a brillar con una luz blanca. Se parecía a la energía celestial, pero Diego percibió que no era lo mismo. No había tiempo para leer al sistema. Lo probaría del modo clásico. Este ataque parece más potente que los cortes de aire que hizo antes. La energía está más concentrada en sus manos. Si las alas no lo aguantan, tendré que pensar otra cosa, decidió Diego. Aún así, colocó un ala delante y el hombre lobo, con toda su fuerza, atacó. Diego esperaba perder el ala, pero la mano del híbrido se detuvo por completo. ¿Qué pasa? ¿No debería haber gastado células mutantes?, se preguntó Diego. El hombre lobo retrocedió y volvió a lanzar una serie de zarpazos. Diego solo colocaba las alas una y otra vez, recibiendo golpes tras golpes sin que sus células mutantes disminuyeran. ¿Será efecto de las alas de acero, de la armadura de rango demonio? Si puedo potenciarlas con mis sombras sin gastar células mutantes, es como tener una sombra perpetua que puede bloquear ataques, aunque el área es limitada, razonó Diego. Entonces Diego lanzó ambas alas hacia adelante y sonrió ampliamente. No podrás golpearme otra vez, anunció y cargó. Saltó y se plantó frente al hombre lobo. Aleteó un ala empujándolo. Lo agarró por los brazos peludos y le clavó la rodilla en el pecho. Apoyándose en la otra pierna, pateó lateralmente, y al mismo tiempo una gran fuerza de aura de sangre salió de su pie hacia el extremo opuesto del cuerpo del híbrido. La criatura sintió su cuerpo destrozarse por dentro.
aunque sus órganos y huesos intentaban recomponerse en pleno vuelo. Al recuperar el equilibrio, lanzó un brazo para golpear la cabeza de Diego, pero éste apartó los dos brazos garras y acto seguido, con ambos puños estampó al hombre lobo contra el pecho, enviándolo a volar y estrellarlo contra el suelo, levantando el terreno. ¿Qué sucede?, empezó a inquietarse la bestial. Hace un momento íbamos a la par. ¿Cómo te pusiste por encima de mí de repente? ¿No te habrías estado conteniendo todo este tiempo?, sospechó la criatura. En realidad no. La velocidad de Diego tenía ahora estadísticas en torno a 200 y contaba con la armadura de rango demonio. Físicamente el híbrido era comparable, pero Diego tenía ventajas clave. Sabía usar el chi correctamente para potenciar su cuerpo. Y además, era un luchador nato. Su estilo, Muay varón, y su experiencia en combates de alto nivel le daban la delantera. Su adversario carecía de esa maestría. Tengo curiosidad por saber más sobre esos guardianes de los que hablaste, comentó Diego mientras cargaba de nuevo. Al apretar el puño, algo extraño ocurrió. Desde su costado empezaron a formarse brazos condensados de sangre. No eran brazos reales, sino manifestaciones de su aura. Con ellos añadió nuevas extremidades de ataque. Ahora el vampiro contaba con 4 pares de brazos para golpear. Con su brazo original golpeó la cabeza. Con los brazos de aura golpeó su cuerpo repetidas veces. Cada puñetazo lanzaba al híbrido por los aires mientras vomitaba sangre. Diego tuvo que sincronizarse volando para mantener la presión y seguir atacando. Los grandes ataques de sangre son demasiado lentos para acabar con este tipo de objetivo de una sola vez. Tendré que machacarlo hasta que muera, calculó Diego. La distancia que cubrieron en la pelea fue enorme. Sin darse cuenta, habían llegado hasta la frontera de otra zona. El híbrido estaba exhausto y las olas de golpes lo tumbaban. Diego empezó a formar el taladro de sangre en su mano derecha para rematarlo. Justo cuando iba a lanzarla, sintió varios ataques llegando desde diferentes direcciones. Replegó las alas para bloquearlos y el híbrido cayó de espaldas, agotado en el suelo. Al desplegar las alas, Diego vio que una docena de personas le rodeaban. ¡Alto ahí, vampiro!, gritó una mujer. Los ojos de los 10 recién llegados brillaban en amarillo. Eran Dhampirs. «Estáis en territorio de los puros», vociferó uno. «Un miembro de la corte vampírica no puede pisar estas zonas. No tenéis derecho a herir a nuestra gente. Continúen con sus acciones y lo tomaremos como una declaración de guerra». El híbrido se incorporó, muy débil. Su curación especial ya apenas surtía efecto. Como Diego había supuesto, todo tiene un límite. «Parece que peleamos por todo el área de bestias y terminaron en territorio de los puros», se preguntó Diego. ¿Entonces los puros, los humanos y los Dhampirs conviven por este lado de Marte? «No soy miembro de la corte vampírica», declaró Diego, guardando su set de rango demonio con la sombra. Al instante la máscara Fang azul volvió a su equipamiento visible. «Eso significa que mis acciones no representan a la corte», añadió. Aceleración nitro activada. En el siguiente instante los Dhampirs no pudieron ver moverse a Diego. Fue demasiado rápido. Sostenía todavía el taladro de sangre en la mano. El híbrido y los Dhampirs que lo protegían parecían ser importantes para ellos, así que Diego no dudó, y el taladro atravesó la cabeza del hombre lobo. El cuerpo se desplomó sin vida. Capítulo 1602. Aún con vida. En la frontera de la base de la corte vampírica, 2 nuevas oleadas de bestias llegaron desde distintas direcciones. Ninguna de ellas se dirigió hacia donde estaban Pedro y los demás. Viendo esto, Jake y Vicky corrieron para apoyar, mientras Pedro y su grupo permanecían atrás. Al mismo tiempo, Pedro no tardó en volver a su forma normal y, de inmediato, usó su habilidad de transformación para modificar otra vez su aspecto. Como el cambio inicial ya había sido tan drástico, muchos no notarían los detalles en su rostro. Lucía y Jessica lo observaban con atención, mientras Mitchell atendía a los vampiros heridos, ofreciéndoles bolsas de sangre. Minnie aún dormía, pero esta vez con un gesto mucho más tranquilo, lo que calmaba un poco los ánimos. Al pasar una bolsa de sangre a uno de los nuevos reclutas, Mitchell no pudo evitar mirar a Pedro. «Nuestro grupo no sufrió bajas. Ni un solo vampiro murió. Esto es inaudito. Cuando el general Yadi lo sepa, sin duda se interesará. Pero, ¿cómo puedo explicarles algo que yo mismo no entiendo? ¿Quiénes son en realidad estas personas? ¿Y en especial ese vampiro de antes?», se preguntaba.
A lo lejos, Mitchell no podía evitar pensar en aquel vampiro desconocido y en lo que ocurría más allá de las oleadas. Con Jake y Vicky, los otros frentes estaban logrando repeler a las bestias, y la batalla estaba por terminar. Sin embargo, al ser una horda de nivel 4, todavía faltaba la oleada final. Lo normal sería que el general convocara a todas las escuadras en un solo punto, pero no había dado órdenes desde el inicio. Además, entre oleada y oleada no solía pasar tanto tiempo. Algo extraño debía estar sucediendo. Bien, llamó Mitchell. Una vez que los nuevos reclutas se recuperen, júntalos a todos y esperen órdenes de la base. Tengo la corazonada de que esta batalla podría haber terminado, pero no podemos confiarnos. Bean asintió, obediente. ¿Y usted? ¿A dónde va? Solo necesito comprobar algo, respondió Mitchell antes de salir corriendo en dirección a donde había partido Diego. Estas sospechas no eran solo suyas. El propio General Yadi pensaba lo mismo. He revisado los sensores, y no estaban equivocados. Detectaron una horda de nivel 4. Entonces, ¿qué ocurrió con las bestias? ¿Retrocedieron por alguna razón? ¿O pasó algo más? Meditaba Yadi. En ese instante, le llegó el informe de que Jake y Vicky habían terminado con la última oleada en sus sectores. Llámenlos. Quiero hablar con ellos, ordenó el general. Misión completada. Has derrotado a un antiguo enemigo de los vampiros. Recompensa. Energía celestial más 5. Esto no me lo esperaba. ¿Entonces existen otras formas de ganar energía celestial además de pelear contra celestiales o conseguir seguidores? Pensó Diego. En primer lugar, los celestiales no tenían sistema como el suyo. Vincent siempre decía que su sistema le permitía progresar a un ritmo mucho mayor que otros vampiros. Y quizá lo mismo aplicaba aquí. 16-19 energía celestial. 5 puntos parecen pocos. Si un seguidor cumpliendo la condición me da 1, en teoría podría reunir 1000 personas y pedirles que sacrificaran sangre frente a mi estatua para obtener 1000 puntos, ¿no? Caviló, medio en broma. En otro tiempo habría sido sencillo, pero ahora no tenía caso. Iría paso a paso. Además, no tenía tiempo para pensar en eso. Lo rodeaban 10 Dampirs, y más venían de camino. Entonces, Diego, ¿qué harás ahora? ¿Acabarás con toda una ciudad? Preguntó Ray dentro de su mente. El hombre lobo híbrido yacía muerto, pero los Dampirs, que lo protegían aún no atacaban. Tal vez se lo pensaban 2 veces tras ver la velocidad que había demostrado. ¡Emergencia! ¡Un supuesto guardián nos está atacando!, gritó uno de ellos por su comunicador. ¡Guardián!, repitió Diego en su mente. Ya es la segunda vez que escucho esa palabra. Ese híbrido también lo dijo cuando mis poderes de sombra. ¿Será que hay otros con esta habilidad? ¿Estarán relacionados con Laxmus? No conviene que me confundan con ellos, pero al menos podría servirme para salir de esta situación. Se reprochó un poco. Tal vez no había sido buena idea matar al híbrido. Si era creación de los puros, bien podía tratarse de su carta maestra, fruto de 1000 años de investigación. Y que ahora todo terminara en que un vampiro lo aniquiló. Seguro había causado un revuelo. La cuestión es, ¿qué hago ahora? Podía sentir que venían más Dampers, algunos con un poder notable. Odiaba a los puros, pero quería enterarse de qué estaba pasando. Supongo que lo mejor es ser paciente y esperar el momento adecuado para irme. No es que puedan detenerme. Justo entonces, 2 Dampirs lanzaron cortes amarillos de aura, muy parecidos a los tajos de sangre. Diego sabía que no podía controlarlos, y que el aura roja tenía desventaja contra la amarilla, como agua contra fuego, aunque si había suficiente fuego podía evaporar el agua. Cubriendo sus manos con aura de sangre cortó los ataques con facilidad. Ray, ¿me harías un favor?, preguntó Diego. ¿Qué cosa?, replicó Ray, mientras Diego avanzaba sobre los atacantes. Procura que estos Dampirs no se maten mientras están en el espacio de sombra. Intimídalos un poco, pero sin romperlos. Tengo la sensación de que puedo sacarles información importante. ¿No acabas de decir que no causarías problemas? ¿Y ahora planeas secuestrar? Ya era tarde. Diego había activado su bloqueo de sombra sobre los dos. Con Ray resguardando el espacio de sombras desde el cuerpo del dragón, estaba seguro de que podía controlarlos. En el siguiente instante, Diego desapareció de la vista de todos y se dirigió de regreso hacia la base de la corte vampírica.
Pocos momentos después llegaron más refuerzos de los Dampers, una escuadra de 15. Desde otra dirección apareció también un grupo de humanos aliados. Ambos bandos se encontraron en el lugar donde yacía el cuerpo del hombre lobo híbrido. ¿Cómo es posible?, susurró un miembro de los puros. ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue capaz de matarlo? El agente 4 enloquecerá. Díganme cómo era, quién fue, ¿acaso fue Laxmus? Los Dampirs, visiblemente alterados, relataron cómo un atacante misterioso había eliminado al híbrido y secuestrado a 2 de sus compañeros. No fue Laxmus, dijo uno con seguridad. Creemos que fue uno de los guardianes, pero ¿no era él? ¿Un guardián? ¿Aquí de todos los lugares? ¿Sabían acaso que estaba presente? No creí que uno solo pudiera enfrentarlo. Parece que subestimamos a los vampiros rojos. Tal vez están más cerca de encontrar el corazón rojo, o quizá ya lo tengan en sus manos y se preparen para moverse. Debemos informarle a Cero de inmediato. Capítulo 1603. Yo soy Diego Talen. Mitchell estaba nervioso cuando decidió salir. Tenía el temor de que las bestias hubieran adquirido algún tipo de inteligencia y lo estuvieran guiando a una trampa, o de que terminara corriendo directo hacia una oleada retrasada. Aún así, confiaba en sus habilidades. Si se encontraba con un grupo, podría al menos retirarse a tiempo antes de meterse en un verdadero problema. Pero, conforme avanzaba, no vio señales de batalla ni rastro alguno de las bestias. Llegaré hasta la zona de los sensores. Desde allí debería poder ver algo. Si avanzo más allá, podría toparme con gente de los puros, pensó. Entonces lo vio. Un par de kilómetros después de los sensores, yacían en el suelo varios cuerpos inmóviles. Bestias de rango semidios, todas muertas. Esto realmente era una horda de nivel 4, pero ¿por qué están muertas? ¿Qué sucedió aquí? Con cautela, Mitchell se acercó a inspeccionar los cadáveres, temiendo que despertaran de pronto. Tal vez podría con una de esas criaturas si aún tuviera energía para su rifle de sangre, pero derrotar a 5 era impensable. Retirarse habría sido la mejor opción. Mientras revisaba, notó 2 cosas. La primera, quien las mató ni siquiera se tomó la molestia de sacarles el cristal. Eso solo podía significar 2 posibilidades: un demente o alguien para quien esos cristales carecían de valor. Ambas opciones eran absurdas. Lo segundo que descubrió lo dejó aún más desconcertado. Este agujero, no hay duda, es idéntico al que deja una bala de sangre del rifle. Era una técnica que él mismo había creado. Podía reconocerla en cualquier lugar, y estaba seguro. Él no fue. Solo quedaba una posibilidad: el misterioso vampiro que había conocido ese mismo día, el que copió su habilidad con tanta facilidad. ¿Cómo puede disparar el rifle más de una vez? Lo usó en nuestro combate, y ahora, contra estas bestias. Jamás oí que un vampiro pudiera usar una técnica sin sufrir desgaste. Nada de esto tiene sentido. ¿Quién es en realidad? ¿Será acaso el líder de los vampiros rojos? ¿Acaso intentan infiltrarse en la corte vampírica? La hipótesis parecía lógica, pero si ese fuera el caso, ¿por qué proteger la base de la corte? Sus ideales diferían, sí, pero nunca se habían enfrentado directamente. Un repentino golpe de viento lo sacó de sus pensamientos. El mismísimo Diego apareció frente a él, aterrizando con naturalidad. «Oh, no esperaba encontrarte aquí afuera», dijo Diego. Mitchell parpadeó varias veces, incrédulo. No había rastro de él en el horizonte, y aún así apareció frente a sus ojos como si se hubiera teletransportado. «¿Tú?», gritó, incapaz de contenerse. «¿Quién eres en realidad? Es obvio que no eres un vampiro común». «¿Yo?». Se detuvo, sin saber qué más añadir. Pero al ver la mirada tranquila de Diego, no lo sintió como enemigo. Antes de darse cuenta, sus palabras se salieron solas, sorprendiendo incluso a Diego. Mitchell se arrodilló respetuosamente. «Yo quiero convertirme en tu seguidor. Por favor, quiero seguirte, pero para eso necesito saber quién eres». Diego no se lo esperaba. Guardó silencio, sin saber cómo reaccionar. Había escuchado que los vampiros eran así, se inclinaban ante la fuerza. ¿Pero qué lo llevó a esta conclusión tan rápido?, pensó, aunque al mirar los cadáveres de las bestias comprendió. Sinceramente, si te dijera quién soy,
Creo que no me creerías, respondió Diego. Mitchell apretó los puños, queriendo mostrar su determinación. Lo sospecho. Quizás seas un vampiro rojo, tal vez un original, o incluso un líder de las 13 familias. No importa cuál sea la verdad. Lo único que sé es que no eres alguien que busque hacer el mal. Quiero seguirte y crecer contigo. Su fervor le recordó a alguien, Edward, el caballero leal de la 10ª familia, que permaneció al lado de Vincent hasta el final. En Mitchell veía esa misma lealtad. Tal vez pueda aprovechar esto. Podría probar si cumple la condición. No tendría que transformarlo en un seguidor dedicado. Bastaría con vincularlo. Además, tener a alguien dentro de la corte me ayudaría a moverme y obtener información. No puedo mostrarte quién soy todavía, pero si de verdad deseas seguirme, tienes derecho a conocer mi nombre, dijo Diego con seriedad. Soy Diego Talen. Estoy seguro de que sabes quién soy y por qué he mantenido mi identidad en secreto. Algún día todo saldrá a la luz. Por ahora tendrás que mantener esto oculto. Se sintió extraño decir su verdadero nombre en voz alta, sin esconderse. Una parte de él disfrutó la sensación de libertad. ¿Qué? Mitchell lo miró, incrédulo. ¿Después de mostrarte mi lealtad, me dices eso? Solo quiero un nombre, para poder seguirte. La incredulidad era natural. El nombre Diego Talen no era uno cualquiera. Era el del héroe que lideró a todo el mundo contra sus enemigos y ganó la guerra más grande de la historia. Diego ya lo esperaba. Ya te lo dije. Si te decía mi nombre, no me creerías. Y veo que tenía razón. Pero si de verdad quieres seguirme, hazme un favor. Una vez al mes, ofreces sangre a una estatua del héroe Diego. Si lo haces, estarás bajo mi protección. Yo siempre cuido a quienes me son leales. Mitchell se quedó pensativo, confundido por aquella extraña condición. ¿Será una prueba? Haré lo que pides, aceptó al fin. Quizás un día me veas digno de conocer tu verdadero nombre y no solo el del héroe. Diego negó con la cabeza, sabiendo que sería difícil convencerlo, aunque quizá eso era lo mejor por ahora. Lo cargó sobre su espalda y empezó a correr a toda velocidad de regreso. El tiempo del set Colmillo Azul había terminado, pero Diego seguía siendo increíblemente veloz. Mitchell, sacudido por la fuerza del viento, pensaba en lo que acababa de escuchar. ¿Y si no me está mintiendo? ¿Y si en verdad es el héroe Diego Talen? Solo con esa idea, todo su cuerpo se estremeció. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Diego,
sentir.